Todos conocen a Peter Pan, el chico que siempre ríe, vuela y nunca envejece, pero nadie se pregunta por qué no quiere crecer. Lo que nunca contaron es que Peter no huía de la adultez, huía de algo que lo estaba cazando. Y cuando lo descubras, nunca verás el país de Nunca Jamás de la misma forma. Peter no nació en Nunca Jamás, era un niño normal, hasta la noche en que escuchó el primer susurro, un sonido suave, como alas rozando la ventana. Y de repente notó una sombra en su pared, que no era suya. Durante semanas, la sombra lo seguía a donde fuera. Cada noche se acercaba más, arrastrándose por el suelo, retorciéndose en las esquinas, hasta que un día, Peter descubrió lo que quería. La sombra quería ocupar su cuerpo, y Peter huyó. En Zero intentó tapar cada rendija de su habitación, pero la sombra siempre encontraba un hueco, deslizándose por debajo de la puerta como una mancha de tinta viviente. Estaba desesperado. Fue entonces cuando una criatura diminuta apareció frente a él, un punto de luz brillante en Campanita, pero su voz no era dulce, sino urgente y grave. Le dijo: sí, te quedas aquí. Campanita no era el hada que todos imaginan, era una guardiana, la última de su especie, y sabía exactamente qué era esa cosa que perseguía a Peter en Campanita. Llevó a Peter al país de Nunca Jamás, pero no era un mundo mágico y feliz, sino un refugio, un santuario para niños perseguidos por criaturas que devoran el tiempo. Porque verás, el tiempo tiene hambre, y a veces busca alimentarse. Para salvarlo, Campanita realizó un ritual prohibido, una magia antigua que pocos conocían. Le arrebató a Peter algo que todos damos por sentado en su destino. Le susurró: mientras estés aquí, nunca crecerás. Si no creces, el devorador de tiempo no podrá encontrarte. En el ritual funcionó. Peter dejó de envejecer, pero el precio fue más alto de lo que imaginaba. El devorador de tiempo, la sombra que perseguía a Peter, no era un monstruo cualquiera. Era lo que queda cuando una persona pierde su futuro. En el mundo real, los adultos que pierden su propósito, sus sueños, sus ganas de vivir, se vacían, se convierten en cáscaras. Pero en Nunca Jamás, un lugar donde el tiempo es diferente, esos vacíos se convierten en sombras hambrientas, parásitos que buscan robar el futuro de otros. Y el más grande y antiguo de todos ellos había marcado a Peter desde que nació, esperando el momento justo para reclamarlo. Pero entonces, y el Capitán Garfio, te sorprenderá saber que él no era un villano, era un ex niño perdido que sí había crecido. En un momento de debilidad, confesó la verdad: yo también huí de la sombra, pero un día me alcanzó, me arrancó la mano y mi tiempo empezó a correr de nuevo. Garfio envejecía cada vez que la sombra se acercaba, sintiendo como sus años se escapaban. Por eso odiaba a Peter Pan, no porque fuera un niño juguetón, sino porque Peter era el único que nunca iba a envejecer, el único que había escapado al destino que a él lo consumía. Su Garfio no era solo un arma, era un recordatorio constante de lo que había perdido. La sombra encontró el camino a Nunca Jamás. El cielo se volvió negro, las criaturas mágicas se escondieron, las risas de los niños perdidos se silenciaron. Solo Peter quedó de pie en el centro de la isla, esperando. La sombra se materializó frente a él, más grande y oscura que nunca, y con una voz que sonaba como 1000 susurros a la vez, le dijo: devuélveme lo que me robaste. Pero Peter no había robado nada, solo estaba viviendo el tiempo que a la sombra le habían arrebatado. Campanita gritó desde su hombro: no lo dejes tocarte. Justo cuando la garra de sombra iba a atraparlo, una explosión de luz verde cubrió la isla y en un instante la sombra desapareció. ¡Oh! Eso parecía a Peter celebraba. Los niños perdidos reían. La luz había vuelto a Nunca Jamás. Pero Campanita
Miraba a Peter con un terror que él nunca había visto. Con voz temblorosa le dijo a Peter: «Mírate la sombra». Él miró al suelo. Guay, allí estaba su propia sombra, pero ya no era normal. Estaba alargada, distorsionada y se movía. Sola, la sombra no había muerto. Se había escondido en la única parte de Peter que nunca podría abandonar, fusionándose con él. Desde ese momento, Peter ya no quería crecer, porque entendió la terrible verdad. Cada año que pasara, cada cumpleaños que tuviera, más control tendría la sombra sobre él en cada risa, cada juego, en cada vuelo por los cielos de nunca jamás. Era una forma desesperada de mantener al monstruo dormido, de aferrarse a la inocencia para que la oscuridad no tomara el control. Y ahora lo sabes. Peter Pan no es el niño que se negó a crecer. Es el niño que no puede permitirse hacerlo, el guardián de una prisión dentro de sí mismo. Así que la próxima vez que pienses en él, recuerda, nunca confíes en quien no tiene sombra. Gracias por ver.